minutos, aleluya, porque Él es un Dios perdonador, aleluya, el que te ama con amor eterno, el que ha prometido estar contigo hasta el fin de tus días. Hoy es la única persona que va a estar contigo hasta el fin de tus días. Has prometido que nunca estaremos solos porque te tenemos a ti, porque tu presencia está con nosotros en cada lugar. Ababanzaya. Oh, eres santo, eres digno. No somos merecedores de tanto amor, Señor. Siente el amor de Cristo en esta mañana, aleluya. Siente el abrazo restaurador que te da fuerza, Rababanzaya. Ese es el Dios al que tú y yo le servimos. Que venimos con los pies arrastrándolos, que venimos con problemas, con cargas, con pesares, con preocupaciones, con ansiedad. Oh, pero Él llegaste a la casa de Dios, aleluya, a recibir su amor eterno, a recibir su fortaleza, aleluya, a decirte siga adelante que estoy contigo, no estás sola, no estoy sola, mamá Mansaya. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya. Bendice, Padre, a cada persona que está aquí en esta mañana. Gracias por traerlos, Padre Celestial. Gracias porque les estás hablando. Gracias porque les vas a seguir ministrando. Gracias porque tu abrazo está sobre ellos. Su gracia, tu favor, tu amor, tu perdón. Aleluya. Está con cada uno de tus hijos. Te necesitamos, Jesús. Aleluya, aleluya. Y alabanza. Y alabanza. Nos rendimos a ti una vez más, Padre Celestial. Es que te damos gloria a Dios. Te damos gloria a Dios. Te damos gloria a Dios. Te pertenece a ti, Rey. Te pertenece a ti, Dios. Te pertenece a ti. Es que te doy gloria. Es que te doy gloria, Dios. Es que te doy gloria, Rey. Te doy gloria, Rey. Te doy gloria, Rey. Te doy gloria, Rey. Aleluya, aleluya. Aleluya. Siente el abrazo del Padre en esta mañana. Aleluya. Esto no es emoción, esto es vivencias. Aleluya. Gracias, Jesús. Algo tiene que suceder. Abraza a tu pueblo en esta hora, Espíritu de Dios. Algo tiene que suceder. Aprovecha el momento, iglesia. Aleluya. Aprovecha la presencia de Dios. Aleluya, en esta hora. Gloria a Jesús. No dejes caer la alabanza. 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 Aleluya, porque es la presencia del Señor. Aleluya, en este lugar. Oh, gloria a tu nombre. Es la presencia. Son los ángeles. Aleluya, porque tú no andas solo. Tú no andas sola. Oh, gloria a tu nombre. Tú andas con el Todopoderoso, el gigante, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y Omega, y principio y fin. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Santo, 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 santo. Dale suavecito a ese, te doy gloria. Dale otra vez. Ese pedacito nada más. Vamos, 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 vamos. Te doy gloria, gloria. Qué lindo se oyen, aleluya. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Oh, papá, escucha a la iglesia, escucha a tus hijos. Gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Repítelo, repítelo, repítelo. Te doy gloria. Vamos, fuerte, fuerte. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús.
Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Síguelo, no lo pare. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Como una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Dáselo fuerte a papá, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios, aleluya. Gloria a Dios, qué hermoso es adorar al Padre, aleluya. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Ahora con el pastor que va a presentar al invitado que tiene el mensaje de esta mañana. Dios les bendiga. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre. Qué bueno es adorar al Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, sabiendo y reconociendo lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Lo que hizo en un pasado, gloria a Jesús, lo que continúa haciendo en el presente. Gloria a Jesús. Y ¿sabes qué? Que nosotros descansamos porque sabemos que es lo que Él va a hacer mañana. Gloria a Jesús. Que es nuestro destino, es nuestro futuro. Mañana yo no me ocupo de Él porque Él sabe, gloria a Jesús. Y nosotros sabemos, gloria a Jesús, que vamos a estar bajo su cobertura. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, santo. ¿Sabes qué? Que hoy no es un viernes cualquiera, ¿sabe, amados? Santo. Hoy es el recordatorio vivo del amor más profundo que la humanidad ha conocido. Gloria a Jesús, aleluya. Y hoy recordamos que Jesús no meramente murió, sino que se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros, ¿sabe? Cargando lo que nosotros no podíamos cargar y pagando lo que nosotros no podíamos pagar. Amén. Gloria a Jesús. En la cruz no hubo solo dolor, hubo propósito, hubo redención, hubo gracia suficiente para todo aquel que cree. Y allí lo que nos separaba de Dios fue vencido. Y se nos abrió un camino a una nueva vida. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por ti, murió por mí. Y como resultado positivo, vivo, es que tú y yo estamos aquí hoy. Que este día nos lleve a detenernos para nosotros poder reflexionar
para nosotros poder agradecer, pero sobre todo que nos lleve a nosotros podernos examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón, y que nosotros nos podamos alinear nuestra vida con ese sacrificio tan grande. Que hoy no sea solo un recuerdo, sino un llamado a vivir para aquel que lo dio todo por nosotros. A Dios sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Así que con este mismo entusiasmo vamos a estar recibiendo al predicador de la palabra en esta mañana, que ya está aquí en medio nuestro. Vino muy elegante. Así que tenemos a hermano José con nosotros, gloria a Jesús. Así que él va a exponer, va a entregar lo que Dios ha puesto en su vida. Amantísimo Dios y Padre celestial, Dios de toda gloria, de todo poder, te damos gracias, Padre amado, por esta hermosa mañana. Gracias por tus hijos. Gracias, Padre amado, por aquella persona, Padre amado, que nos ha visitado en el día de hoy. Gracias por la familia. Señor, y en esta hora, Jehová, tu hijo está en tus manos. Pasa carbón encendido sobre sus labios, y que no sea él, sino que seas tú, Señor, hablando a través de él. Señor, gracias, Señor, una vez más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Adoración y alabanza, pase por aquí, por favor, no se vayan. Hoy es un día gozoso, alegre, un día de peticiones. Aleluya, vengan por aquí. ¿Para dónde ustedes iban? Hoy es un día que ustedes se deben quedar ahí en ese altar. Aleluya. En lo que ellos se acomodan, yo quiero que usted salga de su silla y salude a un hermano. Es más, salúdate como a tres. Salúdate a tres hermanos que tú no has visto hace tiempo. Dale un beso, un abrazo. Y seguimos adorando a Dios. En lo que comenzamos a adorar y seguimos adorando, usted adora a Dios abrazando a su hermano, diciéndole qué bueno que viniste a la casa, qué bueno verte. Ese es el abrazo de Dios para los hermanos. Ese es el abrazo de Dios. Abrácelo, apriételo, dele un beso. A mí me encanta esta iglesia porque esta es una iglesia de mucho amor. Somos pequeños, pero tenemos un corazón grande y mucho amor para dar. Qué bueno es abrazar a alguien, ¿verdad? Qué bueno es sentir ese abrazo de ese hermano que hace tiempo no vemos, ¿ah? Qué hermoso, qué precioso. A eso vino Jesús a la tierra. Él vino a todo el mundo a predicar las buenas nuevas. Él vino a todo el mundo a ser diferente. Lo que el mundo no te puede dar, Él te lo da en esta mañana. Recibe ese abrazo, recibe el amor. Aleluya. Y en lo que usted llega a su asiento, cantamos. Te doy gloria, gloria. Dele gloria ahí mismo. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo no sé usted, pero yo no puedo estar sentado dándole gloria a Dios. Yo tengo que estar parado, yo tengo que estar en acción. Jesús es el verbo. Y el verbo siempre estaba accionando. El verbo siempre estaba haciendo algo. Si tú le quitas el verbo a una palabra, no hace nada. Pero cuando ponemos el verbo, accionamos. Y eso que usted acaba de hacer ahora, accionó el corazón de Jesús en cada uno de los hermanos. Nuestro Jesús es amor. Te doy gloria, gloria. Dele gloria. Te doy gloria.
gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria. Dígaselo, dígaselo. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Ahora usted se va a acercar a un hermano y le va a hacer. Te doy gloria, Arriba. gloria. Te doy gloria, gloria. Acérquese, acérquese. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos, vamos, vamos. Muévase. Dele gloria a Dios. Sálgase de su silla. Viene. Hoy es un día especial. Te doy gloria, gloria. A los grandes, a los Te grandes. doy Viene, viene. gloria, gloria. A ti, Jesús. Te Julio. doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos, vamos, vamos. Te doy Celebre, gloria, celebre. Hoy es un día de gloria. celebración, de gozo. Te doy gloria. Cristo te hizo libre. Te doy gloria, gloria. Sea libre, sea libre, A sea ti, libre. Jesús. Te doy gloria, gloria. Pastora, pastora. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hoy es un día de estar alegre, contento, Te doy gozoso. gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. ¿A quién le damos la gloria? Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Tiene calor, hace calor. Te doy Hace calor, ¿no? gloria, gloria. Hey. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Désela, désela. Te doy gloria. Solamente Él se la merece. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Aleluya. Déselo, déselo fuerte. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé usted, pero acá yo tengo mucha calor. Se siente a esto aquí a fuego. Pueden sentarse. Gracias, adoración. Gracias. Ya. Si se quieren quedar, se pueden quedar. Hasta ahorita, hasta ahorita. Aleluya. En lo que se siente, usted mira al que está a su lado y le enseña los chicles Adam que usted tiene ahí, en su boca, una sonrisa. Porque hoy es un día de estar alegre, hermano. No es un día de estar triste. Nuestro Señor está vivo. Y está sentado a la derecha del Padre. Por ahí mucha gente tiene estos diositos chiquitos, Mahoma, Buda. Todos ellos están muertos y los huesos están por ahí.
hay tumbas, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. ¿Lo cree? En Lucas 18:8 dice la palabra, termina diciendo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué usted piensa de eso? ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? La gente, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para ti? Todo el mundo tiene fe en algo. Las personas tienen fe en los trabajos. El ateo tiene fe de que Dios no existe. ¿En qué usted tiene fe? ¿En qué tenemos fe hoy? ¿En qué está puesta tu fe en el día de hoy? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? ¿Hallará fe? Usted y yo somos sembradores de fe, hermano. Lo que tú haces, lo que tú demuestras allá afuera, es lo que va a hacer que la fe de otra persona crezca. Es lo que va a hacer que el mundo vea. El mundo no vea a Dios en todo sitio, porque no lo han conocido, pero usted lo ha conocido. Y a ti y a mí nos toca llevar esa semilla de fe a todos sitios. ¿Habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Usted sabe que el mundo está preparando, no sé si usted ha escuchado la historia de los astronautas del pasado, de los astronautas y de estas cosas, todas estas filosofías. El gobierno se ha dedicado a que ya podemos creer en los extraterrestres. Se ha liberado el Área 51, hay ovnis por ahí. ¿Usted sabe por qué está pasando eso? No es porque existe, es porque nos están acondicionando para cuando venga el rapto tener una excusa. Eso se lo llevaron los extraterrestres. A los locos eso se lo llevaron los extraterrestres. Están acondicionando a la gente, nos están acondicionando con el marketing en esos celulares, nos están acondicionando, nos están lavando el cerebro. Yo pienso que cuando venga el Hijo del Hombre sí va a haber fe, porque la iglesia, si no ha sido levantada, va a encontrar la fe de nosotros aquí. Y usted y yo tenemos que seguir sembrando esa fe. Yo tengo mucha fe cuando yo veo a mi pastor un martes aquí, orando. Usted sabe, él ha testificado las condiciones que él tiene, ¿verdad? Y estamos orando y declaramos que él va a ser sano en el nombre de Jesús. Declaramos que ya él está sano por las llagas de Cristo. Pero cuando yo veo a ese hombre, no es lo mismo sentir testificar una enfermedad que sentirla. No es lo mismo lo que tú estás sintiendo en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo. Lo que está pasando no es lo mismo. Pero cuando uno conoce el testimonio, yo digo, wow, ese varón llegó a la iglesia. No se puede levantar, pero está ahí. Para mí, no sé para usted, para mí, eso hace que mi fe crezca. Cuando otra persona te ve a ti allá afuera, no importando la situación que tú estés pasando, pero que te vea orando, wow, mira, esta persona está pasando, mira, se quedó sin trabajo, le ha pasado 20,000 cosas y míralo cómo está, alegre, gozoso, orando, predicando a Dios con sus gestos, con sus acciones, no con nuestras palabras, hermano. Predicamos más fuerte con lo que nosotros hacemos. Usted predica más fuerte con la fe que usted tiene en Cristo. Usted predica más fuerte cuando usted acciona, porque la palabra, Jesús es el verbo y nos toca a nosotros ser el verbo aquí, accionar con nuestra fe en la tierra, para que las personas crean. Así que usted y yo somos sembradores de la semilla de fe en la tierra. Aleluya. Mira, el Salmo 24 habla y establece: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, ¿de quién es el mundo? De Dios. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó el universo? Dios. O sea que tiene dueño. El mundo que usted y yo conocemos hoy tiene dueño, le pertenece a Dios. Y de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Usted le pertenece a Dios. Usted es creación de Dios. Al Señor le plació diseñar este mundo para que nosotros estuviéramos aquí. Por más viajes que demos a la Luna, a Marte, a todos sitios, usted no va a poder vivir allá afuera. No se puede, no hay comida, no hay aire. Usted está diseñado para estar en este lugar. Dios nos diseñó para estar en la tierra.
El Señor nos diseñó para estar aquí. Nos dio un propósito, sojuzgar la tierra, multiplicarnos, ponerle nombre a las cosas. Por eso es que usted está aquí. Porque a Él le plació que nosotros estuviéramos aquí. Todo lo que hay aquí es de Él. Aunque nosotros tengamos un terreno y lo hayamos pagado, le pertenece a Él. Cuando usted se muere, usted se lo lleva. Se queda aquí. La tierra es de la tierra, está aquí. Usted no se lo puede llevar en el ataúd. Todo lo que está aquí le pertenece a Él. Su soberanía, su plenitud, el reflejo está en todos lados. La soberanía de Dios usted la ve en todos lados. Vivimos una vida deprisa, una vida de TikTok, de pasar las cosas así rapiditas, de 30 segundos. Estamos viviendo esa vida hoy en día. Y no nos detenemos a ver la plenitud y las grandezas de Dios. Nos levantamos, nos lavamos la boca, vamos al trabajo, regresamos, bregamos con los niños, nos acostamos, al otro día hacemos lo mismo, cogemos el tapón. Pero yo te invito esta mañana a que te detengas y veas alrededor tuyo. Veamos la plenitud y las grandezas de Dios. Deténgase, vea al cielo, respire. Cuando usted respira, usted está respirando bendición de Dios. Usted no se ha puesto a imaginar a mí me gusta reflexionar mirando el mar. Y cuando yo veo el mar, yo veo la grandeza de Dios. Yo veo ese mar, esa agua tan inmensa que no entra a la tierra que no se desploma dentro del mar. ¡Wow! La lluvia, el ecosistema que existe, los microorganismos que existen, que todo está entrelazado uno a otro. El agua que nos da vida. Sin agua nos morimos, hermano. El agua, el oxígeno, todas estas cosas fueron diseñadas por nuestro Dios. Su grandeza. Por más que el hombre quiera ir a Marte, por más que el hombre quiera salir de aquí, no lo va a poder hacer, hermano. Hay una cosa que ellos están tratando de hacer. Usted sabe lo que son los recursos naturales. Usted sabe lo que es el ciclo de vida. Usted sabe lo que es, ¿verdad? Esta atmósfera, esto que existe aquí. Nosotros estamos en un punto que si nos acercamos al sol nos quemamos, si nos separamos nos congelamos. Estamos en el punto exacto. Al salirse de aquí ya está todo fuera. Y cuando tú tratas de hacer un ecosistema que existe aquí, en otro lado se muere. Lo han tratado de imitar artificialmente, pero se muere. Por más oxígeno y por más agua y por más cosas, se muere, no recicla, no vuelve, se estanca. ¿Por qué? Porque esto fue diseñado por Dios. Por más que el hombre quiera hacer semejante a Dios, no lo va a poder hacer. Habrán científicos, habrán cosas, se inventarán, la ciencia se aumentará, pero esto no lo van a poder hacer. El mundo está diseñado por el creador de todo el mundo, que es nuestro Dios todopoderoso. Tiene dueño. Y como tiene dueño, el dueño de la historia es Dios. Él crea la historia. Él creó la historia. Él siempre ha estado. Él siempre ha estado. Y yo vengo a hablarte esta mañana de esa historia que Él creó para ti y para mí. La historia se llama salvación. El dueño de la historia creó la salvación, creó con un propósito. Esa historia está creada con un propósito que es para salvarte. Para salvarte, hermano. El ser humano estamos diseñados para destruirnos. Desde chiquito, si usted no ve a un bebé, ¿qué le pasa? Se tira por el barranco. Hay que estar pendiente de los niños. Son ingenuos, ¿verdad? El ser humano crece, le crece el ego, se cree en Superman, de momento. De momento los gobiernos se atacan porque quieren más poder. Hay guerra, nos autodestruimos, hermano. Todo el tiempo estamos haciendo cosas para autodestruirnos. Pero el creador de la historia quiere salvarte. Y le he puesto como título a esta reflexión en esta mañana: el sacrificio de Cristo te hizo libre. El sacrificio de Cristo te hizo libre. Y este es uno de mis versículos favoritos de cuando yo me convertí. Ese versículo retumbó mi cabeza.
y siempre lo ha traído en mi corazón. Se encuentra en Gálatas 5:1 y dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra que es viva, eficaz. Según me ha edificado a mí, Señor, y es como espada cortante, corta para adelante, corta para atrás, porque me edifica a mí, Señor, primeramente. Señor, ayúdame a expresarme, que mis hermanos puedan entender esta palabra y que no sean oidores, que puedan llevar esta palabra a otra persona que la necesite, Señor. Señor, ayúdanos a seguir creciendo y a seguir sembrando esa semilla de fe a toda persona que nos encontremos en nuestro camino, en nuestro caminar, en la vida aquí en este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Un día como hoy se celebra la vida, no celebramos muerte, celebramos ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día y cumplió su propósito, cumplió su misión. La tumba está vacía y está sentado a la derecha del Padre. Hoy nuestro Señor Jesucristo está allí sentado. En Gálatas, aquí escuchamos a Pablo hablándole a estas personas. ¿Y por qué él les hablaba de esta manera a los Gálatas? Lo que pasa es que estos muchachos eran terribles. Después que las personas se convertían, querían que las personas hicieran obras para su salvación. Después el versículo sigue hablando sobre la circuncisión y un montón de reglas que ellos les estaban poniendo a estas personas. Imagínense que el pastor, cuando se convierta alguien aquí, le diga: vamos para arriba, hay que circuncidarte para que sigas creyendo. La gente se nos va. Se nos va. Porque no es por obra, hermano. Jesucristo vino a romper todas estas cosas. Y Pablo le decía a los Gálatas: ustedes son libres, no vuelvan al yugo de la esclavitud, del pecado, ni de las obras que ya Jesucristo nos salvó. ¿Por qué? Porque es por medio de la fe. No es por obra, es por medio de la fe. Y hay un ejemplo bien clásico que se encuentra en Lucas 23:41. Dice, a ver si se acuerdan ustedes de este ejemplo: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién es ese? El hombre que estaba clavado al lado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Reconoció quién era el que estaba ahí. Reconoció que ese era el Salvador. Ese hombre fue a la iglesia. Ese hombre recibió discipulado. Tomó la Santa Cena. Se bautizó. Y fue salvo. ¿Por qué? Porque reconoció. No tuvo obra. Reconoció solamente que el que estaba al lado de él era Jesús. O sea que fue salvo por fe. Ese fue el primer hombre VIP que se fue con nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿ah? Pablo le escribe a esta gente porque estaban poniendo estos requisitos para salvarlos, para luego que se convertían seguir haciendo obras para salvarse. Y Pablo les decía: no vuelvan otra vez a este yugo. No hay requisito para la salvación, solamente la fe en Cristo. Un día como hoy me da mucha pena, ¿verdad? Pero alrededor del mundo, en las Filipinas, en México, Centroamérica, muchos sitios hacen muchos rituales. Hay gente que se crucifican hoy, se flagelan, caminan de rodillas a las basílicas, se ponen unos atuendos. Y ya Jesús nos libertó de todas estas cosas. Usted y yo somos libres por el amor de Cristo. Nosotros somos libres por medio de la fe. No esté usted otra vez sujeto al yugo de la esclavitud del pecado. Quítelo, rompa. Jesús rompió esas cadenas. Hace más de 22 años el Señor rompió unas cadenas bien gordas que estaban en mi cuello.
Ustedes saben los bling bling de los raperos, ¿verdad? Esas cadenas que se ponen. Esas eran chiquitas, esas eran pequeñas. Lo que yo tenía era, ¿ustedes han visto las de crucero? Las anclas de crucero, que son unas, eso era lo que yo tenía en el cuello. Y uno de esos eslabones era la adicción al alcohol. Y el Señor rompió eso de un abrir y cerrar de ojos. El Señor hace muchas cosas maravillosas. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Hay personas que van a rehabilitación, hacen muchas cosas, pero conmigo lo hizo así. Y esa es de la manera que yo lo recuerdo de cómo es me libertó. Me libertó de esa cadena pesada. Y recuerdo que esa noche pude dormir felizmente sin alcoholizarme. Dormí feliz hasta el día de hoy, hermano. Van 22 años. Que por más que el enemigo quiera tentar a uno, mi mente llega a esta palabra. Cristo te hizo libre. Cristo rompió las cadenas, te sacó del yugo, de la esclavitud del pecado, de las drogas, de los vicios, de todas esas cosas. Cuando Satanás quiera acordarte de estas cosas, recuérdale que su futuro ya está terminado. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y quiero hablarte en esta mañana. El año pasado predicamos sobre las 7 palabras aquí en esta iglesia, ¿verdad? Los hermanos se prepararon y predicamos sobre las 7 palabras. Y hoy en muchos sitios se predican las 7 palabras. Pero hoy yo quiero concentrarme en 2 palabras nada más, que se encuentran en Juan 19:30. Y dice: cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Wow. Cuando Jesús dijo estas 2 palabras, con su último aliento, Él expiró y dijo: consumado es. Palabras profundas. Y me puse a hacer la asignación y busqué qué significaba eso, consumado es. Y el griego, perdóname, mi griego puertorriqueño no es muy bueno. Lo practiqué, pero no me sale muy bien. La palabra consumado es en griego, se lee tetelestami. Tetelestami. Esto es una palabra que se usaba en los tiempos de la Biblia para los negocios. No era una palabra bíblica, no era una palabra que se usaba frecuentemente en las cosas religiosas, pero era una palabra que se usaba en las formas de negocio. Y esto indicaba que una deuda había sido pagada en su totalidad. La misma palabra también se usaba en el contexto judicial. En la corte se usaba mucho, que significaba que ya la deuda estaba pagada, que estaba servida. Este término tetelestami también se usaba en el ámbito militar. Se decía cuando una batalla, una guerra había sido finalizada, ganada, esta palabra significaba triunfo, victoria. Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, tetelestamis, consumado es, lo que te estaba diciendo, estaba declarando a tu favor que la deuda del pecado había sido completada, había sido pagada. Tu condena por el pecado delante de un Dios justo, perfecto, había sido completada. La guerra espiritual en contra de tu pecado, la muerte, el enemigo, esa guerra había sido completada, había sido ganada. Y así entregó la victoria que es tuya, hermano. Esa victoria, ese sacrificio, Él lo hizo por ti y por mí. Es tuyo. Y cuando nosotros reconocemos estas palabras y las hacemos de nosotros, en nuestra vida cambia nuestra perspectiva. Ya es diferente. Ya las cosas cambian. La dimensión cambia. Yo pienso que lo veo en 3D. Cuando tú ves algo en 3D, tú lo ves adelante, para atrás, debajo, encima. Así es que yo pienso cuando una palabra me redarguye, pasa a otra dimensión. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo consumado es, estas palabras, firmó un contrato en el cielo con sangre poderosa. Un contrato eterno, una promesa perfecta para tu salvación y para la mía. No fue cualquier cosa, no fue cualquier sacrificio, fue algo perfecto. Una promesa cumplida que ya el libro de la vida, la Biblia, lo venía hablando con los profetas.
No fue algo improvisado. Nuestro Señor, desde el huerto del Edén, que nosotros nos desconectamos por el pecado, ya Él tenía un plan perfecto. Como les dije al principio, el dueño de la historia ya había creado una historia para ti y para mí que se llama salvación. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. No dice que te vayas a pelear con el diablo a la batalla, que le metas cuchilla, que no. La palabra habla resistir al diablo. ¿Y por qué? Porque ya esa batalla, testelestami, ya está consumida, ya está ganada. Ya Dios la ganó en la cruz del Calvario. No te toca a ti ni a mí hacer nada más. No te pongas a pelear con el diablo. Resiste. ¿Y cómo tú resistes? Por medio de la palabra, por medio de lo que tú aprendes, por medio de lo que tú pones en tu corazón. Estas dos palabras, recuérdeselas al enemigo cada vez que venga a tu vida, cada vez que venga a engañarte. Cuando nosotros hablamos y mencionamos estas dos palabras, el enemigo tiembla, porque esto significa que ya no le pertenecemos a él. Para siempre nuestra vida, nuestra familia, nuestro país, nuestro hogar ya está hecho, ya está pagado. Ya fue peleada esa batalla. Consumado es. Gloria a Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios aquí? Todos queremos agradar a Dios. Y usted agrada a Dios por medio de la fe. La única forma de agradar a Dios es por nuestra fe. Usted agrada a Dios cada vez que usted tiene esa fe inquebrantable. Gloria a Dios. No por obra. Pero cuando tenemos fe, nuestro espíritu es redarguido y nos motiva a hacer obra. Porque la fe sin obra es muerta. Cuando usted tiene fe, de momento tú te motivas, como que quieres hacer algo, no quieres estar sentado. De momento quieres ir a alimentar al deambulante y de momento llamas al pastor Rafi. Pastor Rafi, ¿qué te puedo llevar? ¿Cuándo salimos para levantando al caído? Cuando tú tienes fe, actúas. Te pones mano, rápido quieres hacer algo. Llamas al pastor. Pastor, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Dígame. De momento vas a llamar a la hermana Clarisa y le dice: hermana, ¿cuándo salimos un viaje misionero? Estoy profetizando, hermano. Todavía no está planeado, pero estamos profetizando. Qué bonito sería que todos nosotros, esta congregación, saliéramos a un viaje misionero. Tuviéramos esa experiencia. Es una experiencia única. Así que póngase a llamar a la hermana. Vamos a comenzar a levantar fondos. Porque cuando usted va a un viaje misionero, usted no va con las manos vacías. Vamos con las manos llenas a dar. Y cuando damos, también nosotros recibimos. Cuando usted ve todas estas caras contentas de que alguien se acordó de ellos, que alguien de momento apareció de la nada, su perspectiva va a cambiar también. Y su fe va a seguir creciendo. Y va a querer seguir haciendo cosas para la obra del Señor. Gloria a Dios. Estos judíos durante años tenían obras, sacrificios, leyes, rituales. Pero Jesucristo vino hace más de 2000 años a tumbar todo eso. Ya no hay que hacer sacrificio. Ya usted no tiene que azotarse en la espalda ni caminar hasta la basílica de rodillas. No hay que hacer eso. Nuestro Señor, el Cordero perfecto, inmolado, nos dio nuestra salvación. Y hoy vive y está sentado a la derecha del Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por un año el pueblo, según su estado económico, iba con animales a hacer rituales para pedir perdón sobre sus pecados. Pero Jesucristo vino y eliminó todo esto. El Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, el máximo sacrificio, el último sacrificio. No hay otro sacrificio, hermano. No hay nada que usted y yo podamos hacer. No hay golpes que usted se pueda dar para llegar a este sacrificio perfecto. Recíbalo hoy, abrácelo, abrace ese sacrificio, hermano. No lo tenga en poco. Abrace y sea feliz. Gracias a Dios que Él fue a esa cruz y derramó su sangre. Y por eso usted y yo debemos abrazar esa salvación, abrazarla, ese sacrificio.
todos los días, no solamente hoy, todos los días. Cada vez que usted se levante, dele gracias a Dios por ese sacrificio. Todos los días, antes de salir de su casa, encomiéndese al Señor y dele gracias. Conviértase todos los días. Yo me convierto todos los días cada vez que salgo de mi casa. Yo no sé qué me va a pasar afuera, pero yo quiero estar seguro que yo me quiero ir con Él. Todos los días yo me convierto y lo confieso como mi Señor, como mi Salvador. Porque es por medio de la fe. No hay nada que yo pueda hacer para lograr esa salvación, sino es por medio de Jesucristo. Al Señor no le impresiona las obras que nosotros hagamos, solamente le impresiona un corazón contrito, humillado, un corazón que tiene fe, que en medio de las circunstancias, que en medio de las situaciones que pasamos, en medio del dolor, en medio de las pérdidas, en medio de todas las cosas que nos puedan pasar, lo adoramos a Él y no perdemos esa fe. Disfrute hoy la salvación, porque Cristo te hizo libre para que vivas libres y libre de pecado. Seamos sembradores de fe. Lleve su fe a donde quiera, hermano. No se avergüence de su fe. Llévelo a su escuela, a su trabajo, a todos lados. Que la gente se entere quién tú eres. Siempre hay gente que nos está observando. ¿Usted lo sabía? ¿Usted ha escuchado esto? ¿Y eso que es cristiano? Eso a mí me... ¿Y eso que es cristiano? Wow. Yo lo he dicho también. Tenemos que estar en todo tiempo testificando a quién es que usted le está hablando, cómo usted se expresa allá afuera. Vamos a ser juzgados nosotros, nos juzgan allá afuera. Vamos a la iglesia y ¿qué demostramos afuera? Hoy en día la gente está mirando, nos está mirando. Hay muchas cosas raras que se están levantando alrededor del mundo, pero la palabra de Dios es única. No hay quien le quite ni que le añada. Tenemos que predicarla como está ahí. No podemos inventarnos, sacándola de la manga. Aunque usted vea mucha gente por ahí haciendo cosas raras, usted tiene que ir siempre a la palabra. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea que esto es por fe, por la gracia. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido, algo que está pagado, algo que ya está saldo. Cuando a ti te invitan a comer y tú vas a pagar el plato de comida que te comiste, que estaba delicioso, y te dicen, no, ya eso está pago. El que te invitó te pagó. Wow, eso es gracia. ¿Cuántos les gusta eso? Amén, ¿verdad? Si te invitan, ¿verdad? Eso es gracia. Pero cuando vas y te cobran, ya no te da gracia, ¿verdad? Dice, wow. Ya entonces no es invitación a comer, ya eso es acompáñame a comer. Vamos, el sorullo, cada cual se paga lo suyo. Pero cuando usted va a pagar y ya está a saldo, eso es gracia. Ese es el regalo inmerecido. Diga conmigo, no por obra, para que nadie se gloríe. Solo Cristo puede salvar. ¿Lo crees? Vuelvo y repito, solo Cristo te puede salvar. ¿Lo crees? Ok, 2 o 3 lo creen. Aleluya. Solo Cristo puede salvar. ¿Lo crees? Ahora sí. Gloria a Dios. Él vive y está sentado a la derecha del Padre. Es nuestro abogado, el que intercede por ti y por mí. No son las Marías, no son las vírgenes, no son los santos. No es nadie que interceda por ti. Solamente es uno. Cuando tú escoges estas otras personas, le estás diciendo que ese sacrificio no vale nada para ti. Que más vale otras cosas. Porque la palabra es clara. Abogado tenemos. El que intercede se llama Jesucristo. ¿Y qué es eso de intercesión? Pastor Rafi, párate, ven acá. Luis, ven acá. Hermano. Edwin, porque te digo Luis. Varón, ven acá, que tú eres bien grande. Eres más grande que Rafi. Uf. Y era eso. Aleluya, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a estos hermanos.
¿Qué es intercesión? El hermano está orando, pidiéndole al Señor, Señor, escucha mi petición. Estoy aquí ante ti, Señor. Mira todo lo que me está pasando, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Obra de manera especial. Pero la oración de él no va directo a Dios. No va directo. Porque esta conexión se rompió con el pecado. Esto se rompió desde el huerto del Edén. Pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque cuando todos pecamos, todos, no hay ni uno, todos, no hay ninguno. Pero vino Jesucristo a interceder, murió, sacrificó su vida. Le dio todo, hermano. Consumado es, lo dio todo. Entonces Jesús se vira donde Dios y le dice: por este morí yo en la cruz del Calvario. Por este yo di mi última gota de sangre. Por este, concédele su petición. Y el Señor dice: manda a sus ángeles y que concede la petición al varón. Gracias. ¿Entendieron lo que es intercesión? Aleluya. El único que intercede, el abogado. Apocalipsis 19:16 dice: Rey de reyes y Señor de señores. ¿Tú te imaginas que tú y yo podamos ser nuestro propio Salvador? ¿No se te subiría el ego? A veces nosotros nos hacen: ay, qué bien lo hiciste, y uno como que diache, me quedó brutal, ¿verdad? Se nos sube el ego rápido. No se sienta mal, la naturaleza del ser humano es así. Somos así. Imagínate que tú te puedas salvar y no necesitas a un Cristo. ¿Cómo estaría nuestro ego? Uf. Por eso es que vino Cristo, solamente Él tuvo compasión de nosotros. Usted y yo no tenemos compasión de las otras personas. Nuestra humanidad de defendernos y de sobrevivir es diferente. El único que tuvo compasión se llama Jesucristo. El que nos amó. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Un padre que da a su hijo para un sacrificio. Yo soy padre, yo tengo 5. Tengo 3 varones y 2 hembras. El mayor mío cumplió el lunes 31. ¿Usted cree que yo voy a dar mi hijo en sacrificio? Yo como papá, que le digo: Señor, mátame a mí, olvídate. Yo no soy capaz de hacer eso. Pastor, ¿usted sería capaz de dar a su hijo para qué? Pastora, Jafi, los 2 tuyos. No. No somos capaces, hermano. No tenemos la capacidad. Por eso es que Dios es Dios. Y por eso fue que dio su Hijo por amor a ti y a mí. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y a ti y a mí nos toca tener fe para que se cumpla esa promesa de salvación en tu vida. Te toca tener fe. Nos toca tener fe. Gracias a Dios que en esta mañana el Señor puso salvación para ti y para mí en tus manos. No tienes que hacer nada, solamente tienes que creer. Cuando el Señor gritó esta frase en la cruz del Calvario: consumado es, con su último aliento, esta frase, grábala en tu corazón, grábala en tu mente. ¿Cuántos han visto aquí la pasión de Cristo? ¿Han visto? ¿Quién no ha visto la pasión de Cristo? ¿Todo el mundo la ha visto? En el 2004 Mel Gibson invirtió en esa película. Va al grano, no hay mucho rodeo. Usó todos los efectos especiales habido y por haber para crear un poco lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en la pasión allí. Un poco. Los teólogos dicen: sí, está bastante creíble. ¿Por qué? Porque fue mayor el daño.
Dice la palabra, era irreconocible. Se hizo llaga, carne molida allí pegado. Lo destrozaron. Fue destrozado. ¿Usted ha puesto a sus hijos a ver esa película? Yo los puse a los míos. Esa es de mayores de 18 años. Porque R, la película R, es bien gráfica. Ponga a su hijo cuando tenga la edad, que la vea. Tuve problemas con las nenas, ¿no? Como que no querían al principio, pero la vieron y todos terminamos llorando. Y todos los años yo la veo. Todos los años. Para recordarme, porque a nosotros se nos olvida. Estamos pendientes en tantas cosas en el mundo que se nos olvida. Recuerde, hermano, recuerde esas dos palabras, consumado es. Cuando usted la internaliza en su corazón, en su mente, porque Satanás va a querer venir a interrumpir, va a querer venir a poner cosas en tu mente, va a querer distorsionar la verdad en tu mente. Él no opera físicamente por ahí, Él opera espiritualmente en tu mente. La palabra dice resistir. ¿Por qué? Porque Él va a poner en tu mente cosas que no son. Va a poner cosas que tú necesitas para salvarte. Va a poner cosas que tú eres más que suficiente para seguir en esta vida. A ti no te hace falta nada más. Solamente tu trabajo, esforzarte, la nueva teología que se está levantando por ahí. El yo. Y yo. La gente se ha convertido en egoísta por eso. Porque el enemigo ha cambiado su programación en la computadora por medio de los teléfonos, del advertising, de todas estas cosas que nos bombardean la mente todos los días. ¿Usted necesita orar más para su salvación? No necesitamos orar más para nuestra salvación. Necesitamos orar más porque es una relación que usted tiene con el Señor. La fe provoca oración. Cuando usted tiene fe, la oración es la que te comunica con el Señor, te conecta, aprende más de Él, te ayuda a seguir conociendo más de la palabra. La oración es que te acerca más al corazón de Dios. Y no puedo, siempre me gusta poner a nuestro hermano Gille como testimonio en esto de la oración. Los hermanos el martes, los que vinieron aquí, ¿sabe que aquí hay culto los martes, verdad? Venga, se va a gozar. Es algo más íntimo. Y los hermanos testificaban en uno de esos cultos de jóvenes que fueron a donde los hermanos allá con Gille Ávila, que el varón oraba y se movía, entraba un viento recio, los bleachers se movían, habían cosas que pasaban sobrenaturalmente. El hermano hacía esas campañas y se llenaba, se convertía la gente se sanaba. Un hermano que tuvo un testimonio intachable. Y me encanta mucho cuando a él lo entrevistaban. Yo no sé si alguno de ustedes vio una entrevista de él. Él siempre estaba con su Biblia. Bien humilde, el hombre bien humilde. Y siempre los entrevistadores querían tratar como que, a ver si se las echaba, a ver si... Pero don Gille, ¿cómo es que usted hace todas estas cosas? ¿Cómo es que sucede todas estas cosas en estas campañas que usted hace? Y el varón bien humilde decía, orando. Yo oro, tengo fe y le doy la gloria a Dios. Esas eran sus contestaciones. Nunca se las echó. Siempre le daba la gloria a Dios. Mi salvación fue pagada cuando Jesús gritó, consumado es. El enemigo quiere ponerte reglas como los fariseos. Quiere ponernos reglas para que nosotros podamos salirnos de la palabra, de la verdad y podamos nosotros ser nuestros propios salvadores. Pero la salvación perfecta es cuando Él gritó, consumado es. Diga conmigo, consumado es. Eso significa que se acabó, se terminó el sacrificio. Cuando usted escucha, cuando usted dice esta palabra, usted está diciendo que ya ese sacrificio fue terminado. Jesús lo gritó con todo su aliento, con su último aliento, consumado es. Expiró su último aliento y de dentro de él salió ese Dios todopoderoso que recibió las llaves de la muerte, del infierno, del pecado. Todos nuestros pecados cayeron sobre él. Todas nuestras enfermedades, tristeza, todo, hermano.
este sacrificio perfecto, el único y el último. Nadie puede ni quitarle ni ponerle. Diga conmigo, nadie. Nadie puede quitarle ni ponerle este sacrificio perfecto. Un sacrificio de redención, un sacrificio de salvación. Cuando Él dijo consumado es. Nuestros pecados fueron perdonados y nos prometió una vida eterna. Wow. ¿Usted sabe que usted tiene una vida eterna? Usted tiene un alma eterna. Somos creados imagen y semejanza de Dios. Tu alma es la que tú decides, porque tú tienes libre albedrío, si va para un sitio de tormento o va a cumplir esta promesa que habla nuestro Señor Jesucristo. Está preparando morada para ti y para mí, porque el creador de la historia creó la historia de la salvación. Y por medio de Jesucristo y la fe en Cristo es que usted y yo tenemos vida eterna. Cuando Él dijo consumado es, la victoria llega a nuestras vidas, la gloria para nuestra familia. Cuando usted salga de aquí, hermano, salga gozoso, salga alegre, salga con el espíritu encendido. Aleluya. El enemigo siempre va a querer tumbarnos, va a querer contrarrestar la alegría que nosotros tenemos. Por eso es que Pablo le decía a los Gálatas, en otras palabras, en arroz y habichuela, no sean tontos, no regresen al yugo de la esclavitud del pecado, no regresen otra vez, porque el sacrificio de Cristo te hizo libre. Y cuando tú dices estas palabras, consumado es, estás declarando la victoria que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz. En esta mañana yo no te voy a hablar de todas las falsas doctrinas que se han levantado, los falsos profetas, todas estas cosas que se levantan. Solamente te quiero decir que el Espíritu Santo es el que te va a redarguir. No soy yo. Es el Espíritu Santo por medio de su palabra. No es el pastor, no son los líderes. Nos podemos aquí espepitar predicando 20,000 cosas, pero si usted no es redarguido por la palabra y su corazón lo cree y tiene fe, de nada sirve. Según lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No hay regla que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos lleva a la verdad. Cuando alguien venga a enseñarte algo falso, dígale a usted, consumado es. Ya está pago. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo nos hizo libres del pecado, pero no es para que nos vayamos por la libre a pecar. No es licencia para pecar, porque la paga del pecado es muerte. Pablo lo que le decía a los Gálatas es que nos regresen al yugo de la esclavitud del pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo gritó consumado es, hasta aquí se acabó la esclavitud. Hasta aquí. Usted puede ser libre del pecado, hermano. El pecado que tú has cosechado en tu mente, que tú has, ¿verdad? Que el Señor te sacó. Tú puedes ser libre de eso. Tú no tienes que regresar ahí. Por eso es que Pablo le decía a los Gálatas, no vuelvan otra vez ahí. Ya Cristo te hizo libre. Ese sacrificio perfecto, ese rostro todo agolpeado, escupido, toda esa sangre derramada, esas espinas en su frente, esa tortura inhumana que pasó nuestro Señor Jesucristo, fue molido por nosotros, porque te amó a ti y me amó a mí. La razón que usted y yo no pecamos no es por miedo, no es por miedo que me voy para el infierno. La razón que usted y yo no pecamos no es porque sea un requisito de ser salvo, no. La razón que usted y yo no pecamos es porque lo amamos. Es por quién eres Dios. Esa es la razón de que nosotros no pecamos. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. La sangre de Cristo nos salvó. La sangre de Cristo fue derramada por amor.
En esta mañana te pregunto, para que reflexiones, ¿qué es la cruz para ti? ¿Qué significa la cruz para ti? Ese símbolo en los tiempos de Cristo era algo despreciable, era algo de tortura, era la muerte más indigna que un ser humano podía haber recibido. Nuestro Señor Jesucristo no fue decapitado, porque si no tendríamos ahora no fue ahorcado, fue crucificado. Por eso es que conmemoramos esta cruz, por eso es que reflexionamos dónde fue Él ejecutado. Eso que es maldición, Él lo convirtió en bendición. ¿Qué es la cruz para ti? Me gusta mucho esta canción que el hermano ya mismo va a cantar, el hermano Carlos, que la canta Jacobo. Llévame a la cruz. Me encanta esa canción. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión de mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro, llévame al lugar donde empezó nuestra amistad, llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Recuérdese, hermano, no hoy, todos los días. Todos los días de su vida recuerde, consumado es. Romanos 8:11. A lo mejor no se acuerda de nada de lo que yo he dicho en esta mañana, ni ha apuntado ningún texto bíblico de lo que yo he dicho esta mañana, pero apunte este, Romanos 8:11. Apúntelo, recuérdelo. Este versículo nos da fuerzas, nos da poder. Es un versículo que cuando yo entendí esto, yo dije, wow, mi cabeza explotó. Buf. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Wow, ¿te entendió eso? El espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Esto es igual al Espíritu Santo, hermano. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ti y mora en mí. Por eso es que nosotros vemos la gente muerta en pecado que resucita, que vive. Yo era un muerto al pecado. Yo estaba muerto. Yo no tenía forma de vivir. Pero el Espíritu Santo me resucitó. Cuando yo tuve fe, cuando yo acepté a Cristo, ese Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, vivificará también tu cuerpo, hermano. Aleluya. Aleluya. Crea esta palabra, hermano. Créala. No me crea a mí. Crea esta palabra. Yo quiero ser recordado porque creía la palabra. Que usted sea recordado por creer la palabra. Jesús dijo que si puedes creer, al que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Dios cambia hoy, esta mañana, toda tu situación. Él cambia todo. Cuando tú declaras con fe que le crees a Él. El Evangelio es para los que creen, hermano. Y en esta mañana, Él pelea por ti la batalla. Él pelea por ti toda circunstancia. Póngase de pie, hermano. Hoy es un buen día para entregar nuestro corazón a Jesús.